Algo no muy bueno está pasando de nuevo en China. Las exportaciones se desplomaron un 14,5% en julio respecto del mismo mes del año pasado y marcaron el peor resultado desde febrero de 2020, cuando la pandemia ya había provocado el cierre productivo y operativo en el país asiático. A la vez, las importaciones retrocedieron también a un ritmo del 12,4% interanual. Ambos datos sorprendieron a los analistas del mercado, que si bien proyectaban una desaceleración del comercio exterior en China, no pensaron que fueran tan brusca como resultó ser. Ahora bien, ¿qué hay detrás de este pobre desempeño comercial en la gran fábrica del mundo? ¿Cuáles son las consecuencias de una débil demanda interna, de la guerra comercial con Estados Unidos y la necesidad de las principales economías de relocalizar las cadenas de abastecimiento? Te lo comentamos en breve. Bienvenidos a Lackout Trade Talks. Mi nombre es Emiliano Gali y me toca explicar lo inexplicable. Narrar las incoherencias del comercio exterior. Lackout Trade Talks es un podcast de Lackout. Seguinos en todas las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook y entérate de todas las noticias de comercio exterior. También puedes encontrarnos en nuestra web, lackout.com.ar. Esta es la agenda de temas de hoy. Mitchell apunta a las empresas que se estoquean. Además, una dura solicitada del Centro de Navegación. Por otro lado, el perjuicio de un impuesto retroactivo. Prohíben la importación de productos para la producción animal y vegetal. Por otro lado, una evaluación de la economía desde la mirada logística. Buen desempeño de la industria automotriz. La sequía afecta también al Canal de Panamá. Por último, programa intensivo en derecho aduanero. Mitchell apunta a las empresas que se estoquean. El director general de aduanas, Guillermo Mitchell, aseguró que se está trabajando sector por sector y empresa por empresa para que no haya una paralización en las fábricas por demoras o falta de insumos importados. El funcionario, que es uno de los principales colaboradores del ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró que la tensión se genera porque las empresas no quieren perder stock y quieren seguir generándolo, mientras que la Argentina no cuenta con las reservas para que lo hagan. Asimismo, explicó que no se trata de un dogma del gobierno el hecho de cuidar las reservas y restringirlas para las compras externas, sino que la situación actual de escasez es producto de la caída de la cosecha que afectó la liquidación de divisas. A propósito, señaló en una entrevista con la agencia Noticias Argentinas que hay una tensión entre los importadores que no quieren perder stock y que quieren seguir acumulándolo, y el cuello de botella se genera por la falta de dólares de nuestra economía, producto del endeudamiento de 2018, que implicó un pasivo de 24.000 millones de dólares que se transformó en un ancla impagable. A esto se suma la particularidad de que se dio la peor sequía desde 1922, y son 21.000 millones de dólares que nos faltan de exportaciones, dijo el director de aduanas, con el agravante que también impactó de manera negativa en 4.000 millones de dólares de recaudación del Tesoro. Por este punto, claramente hay una cuestión vinculada a la falta de divisas. Consultado respecto de que solo 2 de cada 10 CIRA presentadas se aprueban, Mitchell respondió que se hace un seguimiento muy de cerca para evitar un parate en las fábricas y que no ve reflejado en la realidad ese porcentaje de aprobaciones. Por último, subrayó la importancia del acuerdo de intercambio de información perfeccionado con los Estados Unidos, que empezará a funcionar plenamente en septiembre y que apunta a ampliar la base de contribuyentes argentinos que tengan bienes en ese país para que paguen los impuestos correspondientes en la Argentina. Si bien la Argentina contaba con un acuerdo para el intercambio de información aduanera, ahora sumó con este nuevo acuerdo la parte de información fiscal y bancaria que faltaba. Siguiente noticia. Dura solicitada del Centro de Navegación. La comisión directiva del Centro de Navegación publicó una solicitada dirigida al presidente Alberto Fernández y a su ministro de Economía y precandidato presidencial Sergio Massa
advirtiendo públicamente los efectos nocivos para el comercio exterior que generaron las restricciones para acceder al mercado de cambios y que impiden la normal remesa de los fletes percibidos por los agentes marítimos por cuenta y orden de sus principales. En rigor, se refirieron a las diversas comunicaciones del Banco Central que ajustaron el cepo para el giro de divisas con un parking temporal, así como también al reciente decreto 377 de 2023 que impuso el impuesto país a los servicios de fletes y otros servicios de transporte prestados por no residentes. Según recordaron, estas medidas imponen un sistema completamente disruptivo de la realidad global, entorpeciendo y encareciendo las operaciones y flujos del comercio exterior que en todo el mundo se hacen en más de un 90% por la vía marítima. El nuevo régimen cambiario obliga a que las empresas argentinas que recaudan el pago de los fletes en pesos deban guardarlos por 90 días desde la facturación del servicio prestado para poder acceder recién ahí al mercado de cambios y girar las divisas. A esto se le agregan 60 días más por la exigencia de tener que contar con una CIRASE en estado aprobada como requisito previo. Recordamos que esta instancia, a su vez, también es difícil porque las empresas vieron reducida su capacidad económico-financiera, es decir, el CEF, que es el valor que asigna la FIP a cada quit para poder recién ahí tramitar las CIRASES. Como corolario, recordaron desde el Centro de Navegación, se agregó la aplicación del impuesto país a los fletes, con una alícuota del 7,5% dispuesta por decreto, medida cuestionable, dijeron, no solo porque aumenta los costos del transporte, sino también porque invade atribuciones indelegables del Congreso, como es la de legislar en materia tributaria. En el contexto reinante de inestabilidad cambiaria e inflación, resulta imposible que las agencias marítimas puedan absorber el riesgo cambiario e inflación durante el parking de 90 días, más el plazo de 60 días que puede insumir la aprobación de la CIRASE, ya que ello erosiona el valor de pago del flete, lesionando además el derecho patrimonial del armador del buque y colocando a las empresas argentinas en situación de deuda con empresas extranjeras. El Centro de Navegación, asimismo, recordó que la reacción de varias empresas del sector fue cobrar el flete en el exterior, lo que llevó a que los importadores y exportadores deban pagarlos a valor divisa, en lugar de cancelarlo como se venía haciendo hasta ahora, en pesos y en el país. Más allá de la comprensión sobre la situación de las reservas, el Centro de Navegación subrayó que se debe evitar sacrificar al comercio exterior como resorte cortoplacista. Siguiente noticia. El perjuicio de un impuesto retroactivo. La Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional, AASI, entidad que agrupa a los forwarders, realizó una presentación ante el Ministerio de Economía pidiendo una solución urgente a la problemática que recorre a la actividad. Puntualmente le advirtieron al gobierno que las normativas cambiarias están provocando una cesación de pagos al margen de mayores trabas al comercio internacional. Los agentes de carga señalaron su preocupación por el impuesto país aplicado a los fletes internacionales y a otros gastos conexos del transporte por una alícuota del 7,5%. No obstante, el sector viene pugnando por el cumplimiento de la comunicación A7771 del Banco Central, que impuso la obligatoriedad de tramitar las CIRASES, es decir, permiso para contratar servicios internacionales, como condición previa para el pago a los agentes del exterior. Según la asociación que agrupa a los agentes de carga, la falta de autorización de las CIRASES por parte de la Secretaría de Comercio dejó a los agentes en una virtual cesación de pagos con sus proveedores del exterior. Esto provoca que al momento de que se aprueben, se corra con una pérdida importante entre lo que se les cobra a los importadores al momento de liberar los documentos para destinar las mercaderías y el monto al que se accede para girar el pago a los agentes del exterior. En este contexto, además, se suma la pérdida del 7,5% por el impuesto país con efecto retroactivo en los pagos al exterior, si se considera que al momento de realizar la operación y la facturación al importador, el impuesto no existía. Por tal motivo, reclamaron que al menos el impuesto creado por el DNU no tenga un efecto retroactivo, ya que cuando los agentes de carga consigan la aprobación de las CIRASES, será para pagar los fletes internacionales y gastos conexos previos a la aplicación del impuesto país. Siguiente noticia. Prohíben la importación de productos para la producción animal y vegetal.
La AFIP y el SENASA emitieron la Resolución Conjunta 5397 de 2023, que prohíbe la importación de determinadas mercaderías que no están contempladas por normas aduaneras específicas. La resolución apunta a la protección de la sanidad animal y vegetal y establece en sus anexos un vasto listado de productos que no pueden ingresar en la Argentina. Entre ellos se encuentran una gran variedad de plantas y semillas de uso medicinal y ornamental, como el mirto, productos fitosanitarios que contengan fipronil y cualquier producto que en su composición contenga nitrofurano, tanto en alimentos como en medicamentos para animales. Queda además prohibida la importación de frutas frescas a granel, con la excepción de bananas y sandías, y el ananá para uso industrial, y las semillas de sorgo de Alepo. El listado contempla también las tierras vegetales, el polen proveniente de rosáceas y un listado de más de 100 principios activos para uso agrícola, entre otros. Siguiente noticia. Una evaluación de la economía desde la mirada logística. La demanda de espacios en centros logísticos y depósitos es un indicador diferente para medir la evolución de la economía en general y de la industria en particular. Durante la primera mitad del año, la demanda se mantuvo sólida y el índice de vacancia histórica continúa a la baja. Por ejemplo, en lo que se conoce como el Triángulo de San Eduardo, en la zona norte de Buenos Aires, la vacancia es del 1%. Hay 22.500 metros cuadrados contratados e ingresaron en construcción alrededor de 110.000 metros cuadrados. En Pilar, por ejemplo, ya no hay disponibilidad de metros cuadrados. De acuerdo con un informe de Cushman y Wakefield, la situación económica y las restricciones de las importaciones hacen que la mayor parte de las superficies absorbidas provengan de las empresas que se dedican al comercio electrónico y también a las terminales automotrices. Con tan baja oferta de espacios, los precios se incrementaron en un 30%, con lo que el alquiler por metro cuadrado ya roza los $7. Se espera que el precio pedido promedio continúe subiendo a medida que ingresan al mercado las obras en construcción, las cuales registran estos valores debido a su categoría A+ y a la inflación, señala el informe. En cuanto a los indicadores del sector logístico, hay 3 de suma importancia que tienen incidencia en los ajustes de contratos. El primero es el dólar oficial, que llegó a mitad de año con un incremento del 83% interanual. Luego está el índice de la Cámara Argentina de la Construcción, que tuvo un resultado de 115% en el mismo lapso. Y por último está el índice de CEDOL, elaborado por la UTN, que mide el comportamiento del costo logístico sin transporte y que vio incrementado su valor en un 122,5% al cierre de junio. Es decir, que salvo el incremento del dólar oficial, los otros 2 indicadores superan al índice de inflación de 114% interanual registrado a mayo del corriente año. Siguiente noticia. Buen desempeño de la industria automotriz. De la mano de un convenio colectivo de trabajo actualizado a los tiempos que corren, la industria automotriz logró buenos resultados durante el mes de julio. Según números de ADEFA, la Asociación de Fabricantes de Automotores, la producción de vehículos se incrementó en casi un 12% respecto del mismo mes de 2022 y en un 8% en relación con junio pasado. Por el lado de las exportaciones, el crecimiento fue de un 25% respecto del año pasado y un 23% más que en junio. De esta manera, la industria automotriz acumula un crecimiento de la producción del 20% en lo que va del año. El presidente de ADEFA, Martín Galdeano, indicó que de todas maneras el sector continúa monitoreando el impacto de las últimas medidas y dialogando con las autoridades con el objetivo de contar con procedimientos de implementación y potenciales modificaciones que eviten afectar la continuidad del proceso productivo y la competitividad exportadora de la industria. A pesar de sus buenos números y su impacto a nivel de empleo, la industria automotriz también se ve afectada por la cadena de restricciones que afectan al comercio exterior, tanto en materia de la importación de insumos para la producción, como en lo que respecta al encarecimiento de la cadena a partir de la aplicación del reciente impuesto país. Brasil continúa siendo el principal e indiscutido destino total de las exportaciones, con una participación del 62%. El segundo cliente internacional más importante es América Central, que concentra el 9,8% del total exportado, y luego lo siguen Chile, Perú y Colombia, todos en el orden del 7% de las ventas. Siguiente noticia.
La sequía afecta al Canal de Panamá. Prueba de que la brutal sequía que afectó a la Argentina en más de un 50% de su producción agrícola y que desplomó sus exportaciones en un 25% no es un efecto aislado y podría tener que ver mucho con el cambio climático, es la situación que atraviesa el nivel de agua en el Canal de Panamá, la conexión artificial entre los océanos Atlántico y Pacífico que es excluyente para el comercio mundial. El Canal de Panamá funciona con una serie de esclusas que elevan los niveles de agua para permitir el paso de los buques entre los océanos, por donde transita el 3% del comercio mundial. Esos niveles de agua, por otra parte, dependen de las lluvias. Es justamente la falta de lluvias lo que afectó seriamente la dinámica logística en el canal, que tomó como primera medida la restricción en la cantidad de buques pasantes a un calado de 13,11 metros. Fuentes de la Autoridad Canal de Panamá estimaron una pérdida de $200 millones para 2024 debido justamente a esta situación. Por día son 40 buques los que cruzan el canal, o sea que por año suman 14.600 tránsitos de buques de carga y cruceros que realizan esta ruta. Con la escasez de agua y considerando que para cada barco pasante se usan 200 millones de litros de agua dulce para moverlo a través de las esclusas, se racionó a 32 los buques por día que pueden atravesar el canal, que conecta 180 rutas en 170 países. Mientras se espera que la situación se prolongue por al menos un año, las navieras alteraron su logística para evitar retrasos. Por ejemplo, descargan los contenedores en una punta para así poder navegar más livianos y los vuelven a embarcar en la otra punta luego de que los contenedores recorran todo el tramo arriba de un tren. Asimismo, aunque la opción histórica de cruzar por el estrecho de Magallanes sigue en pie, las líneas marítimas instrumentaron una serie de recargos para hacerse de liquidez y lograr pagar la ventana para el cruce, un espacio de tiempo que la autoridad del canal subasta y por el que se pueden llegar a pagar $350.000, más allá, obviamente, del peaje. Siguiente noticia. Programa intensivo en Derecho Aduanero. La Universidad Torcuato Di Tella lanzó un programa intensivo en Derecho Aduanero que comenzará el martes 5 de septiembre y que se realizará en formato virtual. El curso cuenta con la dirección académica de Facundo Sarrabay Rouse, magíster en Derecho de la Universidad Austral, y está dirigido a profesionales del comercio exterior. El objetivo es brindar a los participantes de herramientas fundamentales para desempeñarse en el ámbito, de la mano de profesores que son miembros de número del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros. La currícula abarcará todos los temas de relevancia que hacen al derecho aduanero y a la integración actual, como el régimen de la OMC y el Mercosur, principios, elementos y sujetos del derecho aduanero, régimen operativo de importación y exportación, regímenes especiales, régimen tributario aduanero, restricciones, prohibiciones y estímulos a la importación y exportación, valoración aduanera, infracciones y procedimientos aduaneros, delitos aduaneros y otros vinculados al comercio exterior. Como aspecto novedoso se suma también una sesión focalizada en el estudio del régimen legal de puertos y de navegación con la participación de profesores del Centro de Navegación. El programa es arancelado y requiere inscripción. Para más información se puede ingresar en la página de la Facultad de Derecho de la Universidad en www.utdt.edu. Ahora sí, vamos con el tema principal de esta semana. China informó una caída más profunda de lo esperado tanto en las exportaciones como en las importaciones en julio pasado, lo que genera preocupaciones más allá de la ola actual de recesión económica mundial, a medida que se consolida la tendencia de relocalización de las cadenas de suministro. China seguirá siendo motor y potencia exportadora en todo el mundo, pero su principal cliente, Estados Unidos, está poniendo en práctica cada vez más la relocalización de su abastecimiento y trata de reemplazar la provisión de bienes terminados en China por otros realizados en mercados de cercanía, obviamente. Su socio más tradicional para este tipo de actividades es México. Y prueba de que Estados Unidos no está solo en esta estrategia de nearshoring es que la inversión extranjera directa en China se desplomó a un mínimo histórico de $4.900 millones en el primer trimestre, y esto agrava sobre todo el futuro de las exportaciones chinas,
porque el 30% de todo lo que vende China al mundo lo realizan empresas extranjeras que están radicadas en ese país. Las ventas al exterior de China se desplomaron prácticamente a todos los mercados principales. Por ejemplo, al sudeste asiático, o sea, a las naciones del ASEAN, cayeron un 21%. A la Unión Europea cayeron un 20% y a Estados Unidos, que es todavía el principal cliente, cayeron un 23%, pero este mercado, las ventas, vienen cayendo de manera consecutiva por 12 meses. De esta manera, y por primera vez en 7 años, todo el comercio exterior de China podría caer en 2023. Lo cierto es que, además de la situación global, China arrastra una crisis de crecimiento que se acopla a las devastadoras consecuencias de la pandemia, que paralizó a sus fábricas y a sus puertos de manera intermitente debido a la política de COVID-0 que instrumentó el gobierno central de China. Es decir, si aparecía un caso de COVID, se cerraba automáticamente esa comunidad y se extendía después a otras zonas. Por un lado, hay una crisis inmobiliaria en las principales ciudades chinas que se volcaron a un auge constructor. En los centros de consumo más importantes se multiplican las obras paralizadas, al tiempo que, por el lado financiero, muchos compradores suspendieron el pago de los créditos hipotecarios. La punta del iceberg la marcó la crisis de liquidez de la principal inmobiliaria china, Evergrande, cuyas deudas provocaron el desplome de las bolsas asiáticas, donde cotizan obviamente las constructoras y los proveedores de servicios que se alimentaron del boom inmobiliario. Con estos temores en alza, el gobierno central endureció las condiciones de acceso a los créditos, que terminó enfriando la economía y limitando la liquidez entre los consumidores, muchos de los cuales se encuentran actualmente muy endeudados. Y para los analistas ansiosos por encontrar antecedentes similares y así fundamentar proyecciones, la crisis inmobiliaria y de crédito en China remite a la mayor crisis histórica internacional, la de 2008, cuando la economía norteamericana sucumbió por la crisis de las deudas subprime. Ambas crisis fueron causadas por un exceso de endeudamiento en el sector inmobiliario que derivaron en una caída del precio de las viviendas y en un aumento de la morosidad e incluso la cancelación de los préstamos. En definitiva, se inundó de préstamos hipotecarios a los compradores de viviendas que no estaban en condiciones de afrontarlas y que, para cancelarlas, las hipotecaron y terminaron perdiéndolas. La crisis de 2008 provocó una recesión económica mundial. Con la segunda economía del mundo en una crisis similar por estos días, los riesgos de una nueva recesión global están a la vuelta de la esquina. El último dato que emitió China refiere a que están en una instancia de deflación. El índice de precios al consumidor bajó en julio un 0,3% y entra en terreno negativo por primera vez desde febrero de 2021, cuando la pandemia hacía estragos. Pero hay que remontarse a noviembre de 2009 para encontrar guarismos negativos en los precios internos. La duda es si el Banco de China podrá instrumentar su agresiva política de estímulos monetarios en este contexto de endeudamiento que atraviesa la economía, algo que caracterizó a la política económica centralizada de este país, pero que fue cediendo ante su paulatina y exitosa apertura económica al resto del mundo. Y así, con este panorama algo sombrío de la segunda economía del mundo y uno de nuestros principales clientes comerciales, nos vamos despidiendo de este episodio. Gracias por conectar. Este fue otro episodio de Lackout Trade Talks, un podcast de Lackout. Yo soy su host, Emiliano Gali. Lackout Trade Talks está producido por Caja Mágica. No te olvides de seguirnos en las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook para seguir conectados. Encontrarnos en nuestra web, lackout.com.ar.